Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una torta de piña o volteado de piña, como le llamen en tu país. Primero vamos a preparar un almíbar de piña y a cocinar un poco las piñas. Los ingredientes que vamos a necesitar son una piña en rodajas, 100 gramos de azúcar y aproximadamente 2 litros de agua. Las piñas deben estar cortadas en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Esto permitirá que la piña se cocine mejor y no se pegue al caramelo. Colocamos las rodajas en una olla, agregamos el azúcar y el agua hasta cubrir por completo las piñas. Si es en una olla más amplia, mucho mejor. Llevamos al fuego y cuando comience a hervir, la dejamos cocinar 30 minutos. Cuando ya estén cocidas nuestras piñas, dejamos enfriar el líquido que quedó. Cuando se hayan cocinado las piñas, comenzaremos a preparar el caramelo. Para ello necesitaremos 200 gramos de azúcar y 100 ml del almíbar que obtuvimos de la cocción de la piña. Colocamos en una ollita el azúcar y el líquido de piña y cocinamos a fuego bajo por aproximadamente 10 a 15 minutos. Esto dependerá del tamaño de la olla que utilice. Lo importante es dejar cocinar sin mezclar hasta que comience a cambiar su color. Cuando comience a cambiar su color debemos estar muy atentos y dejar que tome un color ámbar, un color miel. No debemos dejar que quede muy oscuro, ya que el caramelo se seguirá cocinando cuando horneemos la torta. Cuando ya esté listo, pasamos el caramelo al molde donde se va a hornear la torta. Acá podemos ver mejor el color y la consistencia un poco líquida del caramelo. Esta es la consistencia ideal. Con mucho cuidado distribuimos bien por toda la base de la torta y un poco por las paredes. Con mucho cuidado, recuerda que está muy caliente. Dejaremos enfriar por completo para poder colocar las piñas. Cuando se haya enfriado el caramelo, lo vamos a engrasar con mantequilla, todo el fondo del molde y las paredes, para luego colocar las piñas en rodajas. Las piñas deben estar bien sequitas para que no disuelvan el caramelo mientras vamos preparando el bizcocho. Colocamos las rodajas de piña como mejor nos parezca y reservamos. Para la masa necesitaremos 250 gramos de harina de trigo, 160 ml de aceite, 4 huevos, 120 ml de leche líquida, 180 gramos de azúcar, 10 gramos de polvo para hornear, 40 ml del almíbar de piña, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de ralladura de naranja. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol limpio y seco los huevos y batiremos por 5 minutos a velocidad alta, hasta que los huevos comiencen a cambiar su color a más blanco y se vuelvan espumosos. Pasados los 5 minutos agregamos el azúcar y batimos por 1 minuto más hasta que se integre muy bien. Luego bajaremos la velocidad de la batidora y agregaremos el aceite poco a poco y batimos por 1 minuto más. Seguimos batiendo a velocidad baja y agregamos la leche. Luego el almíbar de piña. Agregamos la ralladura de naranja y la vainilla. Por último, agregaremos la harina que hemos mezclado con el polvo de hornear. Te recomiendo que antes de agregar la harina a la mezcla, la hayas cernido por lo menos 3 veces. Esto le incorporará aire a la mezcla. Cernimos y batimos con la batidora apagada hasta integrar un poco la harina. Y luego a velocidad baja batimos por 1 minuto, a la velocidad más baja que tenga la batidora. Limpiamos las paredes del bol y batimos un poquito más, no hay que sobrebatir. Cuando tengamos la mezcla lista, la pasaremos al molde y llevaremos a hornear a 180 grados por aproximadamente 50 minutos o hasta el pincharla con un palillo de madera y este salga seco. Todo dependerá de tu tipo de horno. Pasado el tiempo de cocción, ya está lista nuestra torta.
Este tipo de tortas hay que desmoldarlas calientes. Acá podemos ver que gracias al caramelo saldrá fácilmente. Con mucho cuidado, ya que está muy caliente, desmoldaremos. Ten en cuenta que saldrá un poco de caramelo líquido, así que considera usar un plato adecuado para esto. Aquí puedes ver que desmolda perfectamente. Esto se debe gracias también a la mantequilla que hemos engrasado sobre el caramelo. Mientras está caliente, barnizaremos con un poco de almíbar de piña. Esto permitirá que mantenga su brillo y su suavidad, aparte que le proporcionará más sabor a piña. Solo debes barnizar un poco. Terminaremos decorando con algunas cerezas. Y listo, espero te haya gustado mucho la receta, está deliciosa. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte, y sígueme en mi Instagram.